Buen día, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día abordando el tema de los partidos políticos en el Perú. Se preguntarán por qué, a razón de qué vamos a abordar este tema. Ustedes saben que estamos viviendo en este momento un proceso electoral con carácter local, porque vamos a elegir a un nuevo alcalde de la ciudad, y también de tipo regional, porque se va a llevar a cabo la elección de los presidentes regionales. La intención de esta sesión de trabajo es propiciar en ustedes el desarrollo de la capacidad de deliberar. Entonces, nuestro propósito gira en torno a activar las diferentes funciones intelectuales que comprende esta capacidad. Es decir, el primer paso será recoger, seleccionar, ordenar la información sobre este tema. Y luego el segundo paso será contrastar las ideas que tienen ustedes, ¿no?, sobre este asunto, para llegar a establecer un punto intermedio que nos permita hablar con propiedad sobre qué son los partidos políticos, por qué son necesarios y qué papel juegan actualmente en nuestro país. Ya que vamos a comenzar con el recojo y selección de información, vamos a comenzar pidiéndole a ustedes que de su cultura familiar, de las conversaciones diarias, respondan estas cinco preguntas que les estoy presentando a ustedes en la diapositiva. Se van a poner de acuerdo con su compañero o compañera de carpeta y las van a responder. No se preocupen si las respuestas no son precisamente las que dice el diccionario. En este momento lo que queremos saber es qué entienden ustedes en su vida cotidiana con respecto a ese tema. Será nuestro punto de inicio para continuar luego investigando, indagando, hasta llegar a tener un concepto más o menos claro de lo que significan y las funciones que tienen los partidos políticos en la sociedad actual. Vamos a dejarles entonces unos minutos para que ustedes dialoguen, intercambien ideas y se pongan de acuerdo, redacten su opinión, ¿ok? Bien, ya han transcurrido los minutos que les había mencionado. Ahora quiero que centremos nuestra atención en que si se va a hablar de las diferencias de ideas, si vamos a contrastar pareceres, lo importante será manejarnos entre un ambiente de mutua aceptación. Como comprenderán, la convivencia diaria significa aprender a entender que no siempre es la idea personal de cada quien la que va a triunfar. En este caso, hay que escucharse con tolerancia y ver el punto intermedio. Las personas se tienen que respetar tales y como son. No podemos enfrentarnos. Y ustedes pueden observar en todos los medios de comunicación que cuando hablamos de una competencia electoral, no es precisamente esta característica la que nos refleja esa competencia, ¿no? Más bien vemos que se intercambian apodos, insultos, las caricaturas que desdibujan lo que significa el respeto a la persona, y por otro lado ustedes habrán visto los memes que hay en todos los medios de comunicación, en donde uno se pregunta, ¿estamos hablando de un plan de trabajo
o más bien nos estamos insultando y exponiendo nuestra vida familiar e íntima a la luz pública. Justamente de eso se trata, que en este momento que nos estamos preparando para cumplir este derecho político que nos asiste, tengamos como marco de referencia lo que significa la buena convivencia y el respeto a las personas. Como ya les había dicho, entonces estamos en el primer momento, en seleccionar, manejar información. Ya tengo acá en mis manos las hojas con las 5 respuestas que ustedes han dado. Vamos a ver de cada una de ellas, de ir recogiendo. Por ejemplo, aquí veo varias de las respuestas que han puesto a la primera pregunta sobre qué es un partido político. Reconocen que es una agrupación de personas, la mayoría de los grupos, pero hay algunos que me dicen que es una agrupación de personas de las mismas ideas políticas. Creo que ustedes saben muy bien que no se puede definir un término empleando el mismo término. Por ejemplo, ¿qué es la pelota? La pelota es la pelota y sirve para jugar. Esa no es una respuesta correcta y ustedes saben cuál es el defecto del idioma que se ha cometido, ¿verdad? Correcto. Entonces, sigamos. Sí, es una organización de personas. ¿Y qué tienen en común? Ahora sí, en otro de sus ejercicios me dicen que comparten las mismas ideas. Ok, de acuerdo. ¿Y esas ideas a dónde están encaminadas? ¿O están hablando de jugar? Aquí en otras de las hojas que me han dado, dicen que agrupación de personas que comparten las mismas ideas referente a el gobierno de un lugar. ¿Es cierto? Entonces se dan cuenta que uniendo las ideas de todos ustedes se puede llegar a un concepto más o menos correcto. Entonces, veamos. En esta diapositiva que les estoy mostrando, ya tenemos un concepto más elaborado y ustedes pueden contrastar sus aciertos y también aquellos vacíos que estaban faltando. Entonces, ahora sí, ustedes ya pueden tomar nota de esta información que completa todo lo que ustedes han dialogado. Ahora, ustedes también sabrán que en la última competencia electoral para elegir presidente de la República, así en un esfuerzo de memoria, como cuántos partidos políticos entraban en esa competencia. Sí, efectivamente, ustedes tienen razón lo que me están diciendo. Un aproximado de 20 agrupaciones políticas. Pero todas tenían la misma antigüedad, la misma trayectoria política. No. Entonces, las personas que han analizado, como el doctor Martín Tanaka de la Universidad Católica y muchos politólogos más, han llegado a la conclusión de que los partidos políticos pueden existir de varios tipos. Como ustedes pueden ver, unos son de masas, otros son de planes y de cuadros, y los otros son momentáneos. Pongamos un ejemplo. Dentro de los partidos que ustedes conocen, ¿a dónde ubicarían cada uno de ellos de acuerdo al concepto que están viendo? Ok. Sí, efectivamente así es. El partido aprista es uno de los más antiguos y se le asemeja a un partido de masas porque efectivamente cumple las características del concepto. Dice que agrupan principalmente a los sindicatos y de esa manera capta sus, digamos, simpatizantes. Mientras que aquellos partidos que dicen de cuadros o de programas, esos no tenemos en nuestro país, no reúnen esos requisitos, más bien se dan en las agrupaciones europeas,
Y los partidos que ven acá de circunstancias o electorales, ¿qué partido recuerdan ustedes? ¿Qué agrupación política surgió así, justo para esta última competencia electoral para presidente de la República? Y que fue retirado de la contienda. Efectivamente, sí, fue el partido de Julio Guzmán. También el partido de PPK, la agrupación política, no es una agrupación que tenga años de historia, también surge con motivos electorales. ¿Correcto? Entonces veamos, nos preguntaremos, ¿para qué son necesarias estas agrupaciones políticas? ¿Qué función cumplen? Para entender la razón, el motivo de por qué existen, tenemos que preguntarnos un poquito, ir a los orígenes de estas agrupaciones políticas. Ustedes han estudiado ya en primero de media las culturas de la antigüedad como Grecia y Roma, que son nuestros referentes más lejanos del origen de la democracia. Recordemos entonces qué significa democracia. ¿Sí? Repitiendo lo que ustedes están diciendo, demos y kratos, el gobierno que nace, que parte de la opinión popular. Bien, en aquellas épocas, hace más de 1000 años atrás, el concepto de ciudadano solamente era aplicado a los varones, no a las mujeres, y era necesario que hubiesen nacido en Roma. Entonces estamos hablando de un grupo muy reducido. Se reunían en la plaza pública o el ágora. Allí se discutían los problemas fundamentales de la ciudad y del gobierno, y todos votaban de manera directa a mano alzada. Entonces, el concepto de que el gobierno nace de la opinión popular de los ciudadanos se mantiene hasta el día de hoy. Lo que ha cambiado es el contexto social. Ya no somos como eran aquel entonces 5.000, 3.000, 4.000 ciudadanos. Ahora hombres y mujeres tienen el derecho de participar, de opinar, de elegir a sus autoridades. Pero como comprenderán, 30, 32 millones de personas ya no caben en ninguna plaza pública. Por lo tanto, ya no se puede votar a mano alzada. Así es que se ha tenido que crear otros mecanismos en donde las personas se reúnen, ¿no?, de todas las que comparten las mismas ideas, las mismas propuestas, y así es que nacen los partidos políticos, ¿no? Entonces, el líder que encabeza un partido político no habla a nombre particular o propio, sino representa a un porcentaje de la población. Y para corroborar su nivel de representatividad es que se llevan a cabo las elecciones. Y allí se ve quién es el que tiene la mayoría de votos. Ahí también hay una diferencia con la antigüedad, porque inicialmente en las culturas de la antigüedad se requería una votación de consenso, es decir, no podía haber ni un solo ciudadano que esté en contra de esa propuesta que aparentemente tenía el 99.99% a su favor. En esas épocas se requería el 100%. Hoy día, que la población ha crecido en tal proporción, ya no se puede hablar de un 100%. Entonces se ha cambiado. Ya no es por consenso, sino por mayoría. Y para que la persona que salga elegida tenga un auspicio propicioso de poder llevar a cabo su plan de trabajo, la Constitución exige que tenga el 50% más 1. Y si eso no se logra, se va a una segunda vuelta. Entonces se van dando cuenta de la importancia que tienen los partidos políticos.
¿no? Ahora, para concretar un poquito más estas ideas, los invito a ver las siguientes imágenes sobre qué es un partido político. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, los invito a que comencemos a estudiar en educación cívica qué son los partidos políticos. Y este tema es muy interesante. Tenemos muchísimos tutoriales para profundizar en esta serie de cívica y correspondiente al tema de los partidos políticos, nosotros lo vamos a ver en una acepción general. Si ustedes quieren averiguar algo sobre los partidos políticos de sus países específicamente, con gusto lo sugieren debajo de este video y lo haremos. Pero los invito a que nos centremos en esta imagen, es decir, en este hombre, porque el hombre, como miembro de una comunidad, como miembro ni más ni menos de una comunidad, como vemos a lo largo de los videos de cívica, tiene el derecho y el deber de participar en el gobierno de su país. Entonces, el hombre tiene el derecho y deber de participar, claro está, en el gobierno de su país. Es decir, la participación política tiene que ser una parte muy importante dentro de lo que es la vida del hombre. Y si nosotros queremos definir directamente, sin dar más vueltas, lo que es un partido político, les cuento que los partidos políticos son asociaciones voluntarias, que reúnen a ciudadanos de una misma ideología política, vamos a ponerlo aquí, de una misma, como decíamos, ideología política. Ustedes pueden ir tomando nota. Es decir, cuando hablamos de ideología política, para que ustedes comprendan bien, vamos a hacer un espacio aquí, conservando nuestra definición, se entiende por ideología política el conjunto de creencias o ideas sobre un tema determinado. En estos casos, por ejemplo, las soluciones a los problemas de un país o el modelo de país que uno pretende seguir. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de ideología política hablamos de un conjunto de creencias, ¿sí? Que van a perseguir un grupo de ciudadanos, ¿sí? Que se asocian voluntariamente para conformar un partido político. La finalidad última de un partido político consiste, claro, en, de alguna manera, poder participar y alcanzar ni más ni menos que el poder de un gobierno, llegar ni más ni menos que al poder. Entonces, recordemos, este va a ser el fin último, el de poder alcanzar el poder. Esto no lo tenemos que ver en un sentido negativo, quizás la concepción de la política hoy en día está bastante desdibujada. Alcanzar el poder significa poder llegar a la cima para de alguna manera demostrar cómo esta ideología que se persigue apunta al bien común de todos los ciudadanos. En próximos videos vamos a seguir indagando sobre esta cuestión. Vamos a ver cuáles son las funciones de un partido, cuáles son los elementos de un partido político, para que puedan comprender aún más. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Bien, después de ver estas imágenes, vamos a plantearnos estas preguntas que vienen a continuación, porque justamente, les vuelvo a recordar, estamos tratando del manejo de la información, el primer paso para estimular el delibera, ¿ok? Bien, entonces tienen ustedes acá 3 preguntas ya aplicadas a nuestro entorno actual. ¿Por qué
gran parte de la ciudadanía ya está perdiendo la simpatía por los partidos políticos, ¿no? ¿Qué está sucediendo, ¿no?, con la votación de las personas, este derecho a elegir? Hemos visto en las noticias que muchas veces las personas que están en la fila ya para entrar a votar, en ese momento recién están decidiendo su voto. ¿No se han dado cuenta que a veces nos fijamos en algunos aspectos, como que es el más guapo, como que habla bonito, ¿no? ¿Y qué sucederá si se vota por la persona y no por planes de trabajo? ¿Qué creen ustedes que puede ocurrir? En vista de lo que está ocurriendo, ¿qué deberían hacer los partidos políticos para captar nuevamente el interés y la participación ciudadana? Les vamos a dar unos minutos para que ustedes, igual con su compañera o compañera de carpeta, respondan con lo que ustedes creen o saben sobre el tema. No se preocupen si tienen algunos errores, que luego las vamos a corregir de manera oral. Unos segundos entonces para que trabajen. En esta sesión nos estamos proponiendo que establezcamos la razón de ser de los partidos políticos, el rol que desempeñan dentro de la sociedad y qué problemas están observando que no permiten que se consolide una convivencia democrática apuntada al logro del bienestar colectivo. Vamos a ayudarnos con algunas imágenes que a continuación les presentamos. En el siguiente video resumen hablaremos sobre partidos políticos y problemas de consolidación democrática en el Perú. A continuación daré a conocer una breve definición de los partidos incipientes. Son aquellos que se encuentran débilmente institucionalizados, es decir, aquellos que no cuentan con una buena estructura. Según el texto, nos da a conocer varios hechos importantes, de los cuales tenemos: en los inicios, los partidos políticos han tenido un liderazgo altamente personalizado, en el cual se dan a conocer los nuevos caudillos políticos, que personificaban ideologías globales e identidades sociales absolutas y controlaban las redes clientelistas. Lo que se quiere hoy en día es la reorganización pluralista de las instituciones y procedimientos políticos democráticos. La reforma de los partidos políticos se ha vuelto una vigente prioridad. En 1968 se vivió en un gobierno oligárquico y hubo una inestabilidad política, desde la independencia hasta el establecimiento de la democracia. En 1879 hubo una alternancia de liderazgo político entre los civiles conservadores oligárquicos y los militares. En 1924 se fundó en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Años más tarde se estableció como partido político en el Perú, cuyo propósito era la revolución antifeudal y el antiimperialismo. En 1928 se fundó el Partido Socialista, cuyo propósito era derribar la dominación social y terminar con la explotación extranjera. En 1930 el electorado aumentó 10 veces en las elecciones presidenciales. El APRA cambió la naturaleza política y sacó a la luz el tema de la incorporación de las masas. En 1945 se da la segunda transición a la democracia, en la cual se da una alianza entre el APRA y el Movimiento Democrático Pradista. En 1956 se funda Acción Popular y se caracteriza por ser nacionalista y ofrecer el apoyo a Fuerzas Armadas y a la Iglesia. En 1962, en el gobierno de Velasco,
Se plantea eliminar a la clase oligárquica dominante e implementar reformas a la propiedad de fortalecer el Estado. En 1980, después de la modificación de la Constitución, Haya de la Torre tenía el camino libre para poder ganar las elecciones. Sin embargo, fallece y no cumple su gran meta, el de ser presidente del Perú. En 1980 hubo un aspecto positivo, en el cual las elecciones eran abiertas y competitivas. Sin embargo, como aspecto negativo, se aumentaron violaciones a los derechos humanos. En 1987 se dio la gran pérdida de confianza en los partidos políticos. Acción Popular se convirtió en una fuerza menor. El PPC sufrió un fuerte desprestigio por la asociación con el partido político de Belaúnde. En el APRA, en 1987, se dio un gran desgaste al desastroso liderazgo de García. Asimismo, la pérdida de credibilidad de los partidos políticos se hizo notoria con las elecciones municipales en 1989. En 1987 se dio la aparición de Mario Vargas Llosa con su Movimiento Libertad y culpó a los actores políticos de la decadencia del Perú. Finalmente, en 1990, después de una ardua campaña política, apareció y ganó las elecciones Alberto Fujimori con su movimiento llamado Cambio 90. También es importante la investigación que ustedes han realizado, algo que aparentemente parece que no tuviera mucha importancia, pero sí la tiene. Ustedes han buscado a través de Internet el significado de cada uno de los logos que representan a los partidos políticos. Y nos hemos podido dar cuenta, varios de la clase han indagado, por ejemplo, por qué Acción Popular, en sus orígenes, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry escogió una pala o una lampa y hasta el día de hoy los representa, ¿no? Ustedes han traído la investigación y la hemos leído acá en voz alta. Increíble, ¿no? Es que en aquella época una de las actividades económicas más importantes que sostenía la economía de nuestro país era la agricultura, el trabajo del campesino. Entonces, una de sus grandes propuestas de trabajo de esta agrupación política era mejorar las condiciones de vida del campesino y de los trabajadores. Y por eso escogieron la lampa, ¿verdad? Como para dar a entender que se iban a preocupar por ellos. Es más, también ustedes han observado en su tarea que han traído que la lampa no está así en el aire, sino que está sobre la bandera del Perú, roja y blanca, lo que está contextualizando a dónde va a situar todo su plan de trabajo. Y un detalle que uno de la clase, ustedes lo han visto, que ha explicado muy bien que la lampa no está en posición vertical, sino en posición inclinada hacia la izquierda, indicando que todo el trabajo que se estaba iniciando apuntaba a alcanzar un nivel de desarrollo alto. Por eso es que está en posición inclinada. Acá también hemos escuchado la expresión de otra de sus compañeras de clase que ha investigado sobre la estrella del partido aprista. Y se ha dado cuenta que el partido aprista no nació en el Perú, y también se ha dado cuenta que era una asociación popular de revolución americana y que tenía 5 fundamentos o principios que reflejaban la ideología de este partido, y por eso escogieron una estrella de 5 puntas, ¿verdad? Y la estrella porque ellos estaban seguros de alcanzar el éxito. Entonces no es una estrella cualquiera, debe de tener 5 puntas porque ese es el logo. Y así hemos ido escuchando
¿no? Inclusive, otra de las participaciones de ustedes ha sido de que la agrupación política de PPK, sí, pues es la abreviatura de su nombre. Es un partido que aparece en competencias electorales, pero un logo de un partido no es un dibujito cualquiera. Ahí no hay ningún detalle que sea casualidad. Acá otro de los compañeros de clase se ha dado cuenta que las 3 letras no tienen un mismo color. Estos se han diferenciado en sí. Cada letra tiene un color. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Dónde podrían captar más votos si hicieran un mitin? ¿En San Isidro o en San Juan del Lurigancho? La respuesta es obvia, ¿no? Bien, y para tener llegada, contacto con esa población, tienen que mirar qué les gusta para entrar en sintonía con ellos. Y se dieron cuenta que lo que hoy día llamamos la cumbia peruana, anteriormente fue la chicha, ¿verdad? Y todos sus cartelones publicitarios de sus conciertos de cumbia peruana o chicha, como se le llamaba, tenían el color rosado serrano, lo que nosotros llamamos fucsia, tenían ese color turquesa y el amarillo, y ya está. Esos son los 3 colores que están en las siglas de PPK. Está diciendo bien claro que tratan de ganar sus simpatizantes de esos sectores, demostrando que están plenamente en contacto y en sintonía con esa cultura popular. Para corroborar un poco más cómo ha sido la trayectoria de los partidos políticos a través de la historia, vamos a observar estas imágenes. Obsérvelas con mucha atención, porque luego, con estos datos, seguimos hablando dentro de la selección de información, el registro de los datos. Estamos en el primer paso del Delibera. Con esta información, ustedes van a elaborar una línea de tiempo sobre los partidos políticos desde sus orígenes hasta el día de hoy. Y no se olviden que el Jurado Nacional de Elecciones tan solo hace unos días ha mencionado que para estas competencias municipales ya hay 20 partidos inscritos. Entonces, esto de indagar, seleccionar, ordenar y registrar la información va a requerir de que estén muy atentos a lo que viene a continuación. ¿Y por qué vas a votar? En realidad no lo sé, no lo he pensado bien. Pero, ¿sabes qué ideas representa tu candidato? No tengo ni idea, supongo que haré las noticias. Pero tú sabes que votar implica no solo elegir un candidato, sino además una filosofía y toda la historia que eso conlleva. Ven, te contaré una historia. Después de la independencia del Perú, este cayó en una etapa donde los militares toman el poder. Esto trajo consigo que el Perú atraviese por el denominado primer militarismo. Como consecuencia de esto, se forma el Partido Civil Peruano, el cual fue creado como una medida opositora al creciente poder que iban teniendo los militares. El nacimiento del Partido Civil coincidió con la presencia de Manuel Pardo y Lavalle como fundador y líder. Con esto, tuvieron la oportunidad de presentarse en los sucesos electorales. Pardo se presentó como el candidato por este partido político en las elecciones de 1872, donde venció a sus contrincantes Antonio Arenas y Manuel Toribio Ureta, convirtiéndose en el primer presidente civil del Perú. El triunfo de Pardo le permitió al Partido Civil llevar a cabo algunas reformas, como la eliminación de las organizaciones gremiales, propuesta por los grupos ligados al comercio y la industria, la eliminación de los fueros privativos de la Iglesia
y de la influencia del ejército. También emprendió la modernización de la educación y la eliminación de los derechos de peaje y aduanas interiores, controladas por las juntas departamentales. ¿Y por qué crees que este suceso es tan importante? Creo que eso es importante porque se crea por primera vez una organización basada en ideales y que se define como una fuerza opositora en el país. Y esto es, sin duda, reforzar las bases de la democracia, ya que si se quiere dirigir al Perú, las decisiones no pueden tomarse mediante un solo punto de vista. Así también abre las puertas a que agrupaciones futuras sigan su ejemplo y busquen, ya no por medio de las armas, sino por medio del debate, llegar al gobierno. Pero no todos estaban de acuerdo con el Partido Civil y los militares. ¿Qué pasó con los demás? Sí, es verdad. Es por eso que con el paso de los años comenzaron a surgir diferentes corrientes ideológicas. Tenemos al centro izquierda y la socialdemocracia, el cual solo se dirigió a una parte de la población de clase trabajadora y media. Por ejemplo, el Partido Aprista Peruano, que surgió como un partido de masas antioligárquico dirigido por Víctor Raúl Haya de la Torre. Ellos en un inicio tenían una ideología nacionalista revolucionaria y luego pasaron a ser socialdemócratas. Luego está el centro derecha. En este destaca Acción Popular, la cual fue fundada en la década de los 50 por Fernando Belaúnde Terry. Su ideología no fue precisa, debido a que en un principio se mostraba propulsor de la moderada reforma agraria y de la cooperación popular, buscando solo defender a los sectores empresariales y financieros. Además, surgió el socialcristianismo, con el Partido Popular Cristiano. Su objetivo fue buscar influenciar en la población limeña solo en época de campañas electorales. Por consiguiente, solo logró que se identificaran con este los sectores de las clases propietarias. También aparecieron la izquierda y los grupos marxistas, quienes buscaron representar a los obreros, campesinos, maestros en Lima y en las provincias, con la finalidad de lograr la mayor participación del Estado en la economía, la ampliación de los derechos humanos y el fomento de la participación popular en instituciones políticas. Entre ellos, destacó la Izquierda Unida, de corriente marxista y comunista, el Partido Unificado Mariateguista, entre otros. Sin embargo, en su práctica ideológica radical se desprendió Sendero Luminoso, el cual con su presencia afectó al desarrollo de la ideología de la izquierda peruana, logrando así que ésta se transforme en una agrupación demócrata radical. Y por último, surgió la corriente de grupos fluidos e independientes, en el que destacaron algunos partidos como el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, logrando representar algunas partes de la región. ¿Y por qué crees que en el Perú han confluido tantas ideologías distintas? Pues porque existen muchas personas con pensamientos diferentes y además el Perú ha pasado por problemas específicos en su historia que han motivado el surgimiento de soluciones cada vez más diversas. La conformación del Partido Civil en 1871 fue una asociación de liberales que convocó a diversos sectores sociales del Perú. Sin embargo, la idea de partido político fue importada principalmente desde Inglaterra y fue según el modelo del Parlamento inglés del siglo XVII que se fueron agrupando los partidos en el Congreso. Es recién la Constitución de 1933, proclamada por Luis Sánchez Cerro, la que se encarga de pronunciarse respecto de los partidos políticos. Sin embargo, esta constitución de corte oligárquico buscaba la exclusión de los partidos de masas más importantes de ese entonces, el APRA y el Partido Comunista, mediante una prohibición expresa a los partidos de organización internacional. Esta situación es revocada en la Constitución de 1979. La Constitución de Alberto Fujimori del año 1993 dejaba en ambigüedad la situación de los partidos políticos, a referirse a las atribuciones de las organizaciones políticas, que bien pueden ser consideradas como partidos, alianzas o movimientos. Es recién en el año 2003 que la Ley 28094 se encarga de definir a los partidos políticos como actualmente los conocemos. Cito textualmente: los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y a los procesos electorales. Son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y la base del sistema democrático. ¿Y qué opinas acerca de esto? Es interesante observar cómo se define la importancia de los partidos políticos según la ley y cuáles son las atribuciones que se les confieren.
Asimismo, es un deber para todo peruano conocer cómo esta definición ha variado a través de la historia para aprender a valorar los logros de nuestro sistema democrático. Los partidos políticos en el Perú han realizado también una serie de alianzas a través de la historia. Estas se han caracterizado por basarse en ideales comunes entre los partidos o en pactos de conveniencia mutua. Por ejemplo, en las elecciones de 1875, el Partido Civil, cuyos ideales se habían enfocado en la lucha contra los regímenes militares, apoyó la candidatura de Mariano Ignacio Prado, un militar. Esto se debió a las presiones que había por parte del recientemente desplazado sector del ejército y a la carencia de líderes dentro del propio partido. Otro caso ocurre en 1894, cuando se firma la coalición nacional entre el Partido Civil y el Partido Demócrata, fundado por Nicolás de Piérola. Esta vez, el objetivo era acabar con el gobierno legítimo del general Andrés Avelino Cáceres. El actual partido político más antiguo del Perú tampoco ha sido ajeno a realizar estas alianzas. El APRA, en 1956, decide apoyar la candidatura de Manuel Prado, luego de que éste les prometiera a sus dirigentes derogar la Ley de Seguridad Interior que impedía la participación aprista en las elecciones generales. ¿Y qué reflexiones se dejan estos casos? Las alianzas políticas entre partidos han sido decisivas para la historia del país, en los momentos en que se ha necesitado más una concertación que un enfrentamiento de ideas. Asimismo, son reflejo de la capacidad de los peruanos para establecer puntos mínimos en común sobre los cuales pueden asentarse las bases para un desarrollo parejo. Como hemos visto, son muchos los partidos políticos formados en el Perú. Sin embargo, actualmente la gente ha dejado de votar por una idea o filosofía que alguno de estos defiende. Para votar por un candidato que muchas veces se deslinda de los cimientos sobre los cuales un partido se ha erigido. ¿Por qué existiría esta disociación? Ven, ahora te explico. La razón principal y el eje neurálgico sobre el cual reposa esta disociación es que somos un país fragmentado, un Perú con una brecha social que se profundiza cada vez más y que ha generado una nueva clase de líderes que han estado presentes durante las últimas décadas de nuestra historia política, los outsiders. El primer outsider fue Alberto Fujimori, que en 1990 es percibido como un caudillo, en quien se centrarán las expectativas de reordenar la sociedad. Ello debido a la percepción popular de la ineficacia de los partidos políticos para generar consensos en torno a soluciones que permitiesen enfrentar los profundos problemas de la sociedad peruana. Otro líder, llamado Alejandro Toledo, formó en el año 2000 la agrupación llamada Perú Posible, precario partido formado para las elecciones, con una propuesta que ofrecía superar las limitaciones del fujimorismo, es decir, un partido que avalaba un gobierno dedicado a restaurar un Perú que el anterior gobierno había virtualmente destruido. Si bien el ámbito militar va de la mano del Estado, Ollantaytamala en el 2006 no pertenecía a ningún partido político preestablecido. Finalmente, ¿crees que los partidos políticos del Perú son realmente sólidos y representan ideologías y principios políticos? Sin duda, su origen, su alcance ideológico, la participación que ellos han tenido, las alianzas que han formado y hasta su actual decadencia pueden ser tomados como reflejo de la historia misma del Perú. Sin embargo, muchos de ellos han reflejado las debilidades de sus principios políticos al intentar adecuarse forzosamente a los cambios en el contexto nacional. Para esto han tenido incluso que pactar con enemigos, traicionando la confianza de buena parte de sus seguidores y produciendo separaciones dentro de los mismos partidos políticos. Esta falta de organización trajo a la larga su desprestigio frente al electorado y le abrió camino al fenómeno de los outsiders. En conclusión, podríamos decir que los partidos políticos todavía no son lo suficientemente sólidos como se supone que deberían ser. ¡Qué bueno! ¡Por fin lo entendiste! Sí, tienes razón. Ahora puedo apreciar con mayor claridad la política de mi país. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Sí, pero no te cuento. El voto es secreto. Ya hemos avanzado algo sobre este primer paso. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Lo que estamos haciendo en este momento ha sido registrar, recoger información. Ahora viene el segundo paso. Contrastar ideas, llegar a acuerdos con respecto al tema que estamos tratando
Para ello vamos a analizar la ley de los partidos políticos, sus modificaciones y la última discusión que se ha dado en el Congreso el año pasado, que también va a generar los últimos cambios que, dicho sea de paso, dejan fuera de la competencia regional y distrital que se va a llevar a cabo ahora el 7 de octubre. No, es la última variación que se ha hecho con respecto a la ley de los partidos políticos. Sobre estos documentos legales, ustedes van a trabajar en equipos de acuerdo a las indicaciones que les voy a dar, y después de haber contrastado esas ideas y llegado a algunos acuerdos, recién pasaremos al último paso del delibera, que va a ser exponer todos sus acuerdos sobre lo que está pasando con los partidos políticos en el Perú en una mesa redonda sobre el tema. Entonces, veamos. ¿Qué evidencias debemos mostrar para que yo pueda darme cuenta que todos los componentes de esta función cerebral, el delibera, se han cumplido, ¿no? Entonces ustedes van a tener que presentar esta mesa redonda con todas las indicaciones que vienen a continuación, ¿sí? Entonces, una mesa redonda se diferencia de un debate en que el público, el auditorio, va a escuchar la ponencia del panel de expositores, pero no tiene la opción de hacer un contraargumento. Simplemente va a escuchar y luego ellos van a elaborar un resumen de lo más importante que se haya logrado captar a manera de conclusiones. Para poder canalizar, orientar bien nuestras ideas, nos preguntaremos, ¿qué está pasando en el país con respecto a los partidos políticos? No. Y no crean ustedes que no hay información al respecto. Los politólogos y las personas que estudian las ciencias políticas en nuestro país han recogido y han hecho mucha investigación al respecto. Y para ello tenemos algunos datos informativos, ¿no?, en la dirección que tenemos acá. Y lo que hemos podido obtener es lo siguiente. Se puede observar que cuando un sistema tiene un número alto, ¿no?, de partidos políticos, más de 5 por decir, no es muy funcional, no es muy positivo para esa sociedad. Y les explico por qué. Porque se requiere la mitad más 1 de la votación. Y eso es fácil de alcanzar cuando se tiene 2 partidos políticos. Pero cuando se tiene más, la votación está muy diversificada. No se llega fácilmente al requisito legal del 50% más 1. Y si solamente se considerara el que ha obtenido la mayoría de esos 5 o 6 candidatos, una mayoría simple, significa que si han sido 5 partidos los que se presentan, tendrían el 20% del total de la población. Realmente eso es un respaldo popular muy pobre para poder llevar adelante sus propuestas de trabajo. Ahora, los estudios dicen que cuando es más de 5. Ahora, para las
elecciones presidenciales hemos tenido 20 partidos. Y para elección regional y distrital, hasta la fecha ya pasaron los 20 grupos políticos. Entonces se imaginan ustedes que la persona que salga elegida tiene un muy pobre respaldo popular y entonces desde el inicio de su gestión, si son 5, tiene el 80% en contra y un 20% de aprobación. Entonces eso que pide el Jurado Nacional de Elecciones y que pide la ley de los partidos políticos de llegar al 50% más 1, tiene una razón de ser para poder tener la posibilidad de llevar adelante su plan de trabajo. Y eso también va de la mano con tener no solamente una cantidad de partidos políticos, sino que las personas que entran en una contienda electoral tienen que tener, ¿no?, una disposición democrática, porque fíjense lo que ha ocurrido con la última elección presidencial. La segunda vuelta entre PPK y Fuerza Popular. Miren ustedes cómo se ha desenvuelto ese Congreso. Realmente no ha sido nada favorable para la ejecución de sus propuestas de trabajo. Entonces, no solamente es la cuestión numérica, los porcentajes, también es necesario tener una conciencia y disposición democrática de respetar los resultados, el sentir de la población, porque es de la ciudadanía de donde salen, ¿no?, las decisiones de gobierno. De acuerdo a las investigaciones que se han realizado, fíjense ustedes, acá tenemos la cantidad de agrupaciones políticas desde el año 2000 hasta el año 2011. Miren ustedes cómo nosotros hemos ido aumentando las agrupaciones políticas de 10, 13, 24 y 12. Desde luego que ese fraccionamiento de la ciudadanía no nos va a conducir nunca a apuntar al desarrollo del país, porque siempre se va a deliberar por una segunda vuelta, y las personas que tienen que elegir en una segunda vuelta tienen que hacerlo llevado por la circunstancia, porque no tienen otra, aunque no simpaticen con ninguna de las dos posturas políticas. Quiere decir que cumplen ya por las circunstancias obligatorias para no pagar la multa, votan por uno de los dos, pero a la hora de la hora, al ejercer su vida cotidiana, van a estar no tan predispuestos a acatar las disposiciones que se tomen. Se dan cuenta de lo grave y perjudicial que es. Aquí tenemos las leyes de los partidos políticos. La primera, la 28094, que fue promulgada en el año 2003, en un primer momento se consideró que atendía las necesidades del país. Cuando ha pasado el tiempo, se dieron cuenta de que habían algunos aspectos que no se habían considerado, como es el caso, por ejemplo, del financiamiento. ¿Cómo financian los partidos políticos sus campañas? ¿Cuáles son los requisitos para ser considerado como partido político? Y también en un primer momento la ley 28094 hablaba de partidos políticos. En cambio, a partir del año 2009 se aprueba una nueva ley en donde ya se cambia la denominación de partidos políticos por agrupaciones políticas, ¿no? Porque de esa manera se da una mayor amplitud. Los partidos políticos es una agrupación, pero no es la única, y lo vamos a ver al analizar esta ley. Ya desde el año 2015 se entró nuevamente en un debate
porque esta segunda ley también tenía algunas deficiencias, ¿no? Y esto ha dado lugar a las discusiones que se han suscitado en el Congreso hasta el año pasado. ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿No? ¿Qué ha ocurrido entonces? Se ha visto que como la elección de alcalde es una elección de carácter local, se forman muchas agrupaciones de vecinos para elegir al alcalde del lugar. Y se queda de lado las agrupaciones políticas. Entonces la discusión ha girado en torno a que solo los partidos políticos, las agrupaciones políticas debidamente organizadas, sean las que tengan la prioridad en este tipo de elecciones. Esas discusiones se han suscitado el año pasado hasta el mes de octubre. Y vamos a ver ahora, ustedes van a indagar cuál es la última modificación que se ha hecho. Eso es lo que está en este momento fresquito y es lo que se va a aplicar ahora en el mes de octubre. Las investigaciones que se vienen haciendo, y uno de los principales investigadores, yo les había mencionado al doctor Martín Tanaka, aquí vamos a observar que en una de sus clases en la Universidad Católica nos da una explicación de cómo funciona la política sin partidos en el Perú. Porque, según su parecer, los partidos deben reunir ciertas características que no las cumplen las agrupaciones que tenemos en nuestro país. Entonces, vamos a escuchar a este investigador que nos explique su punto de vista. Buenas tardes. Bueno, en esta sesión yo lo que quiero conversar, discutir, proponerles es reflexionar sobre cómo funciona la política peruana, que es un tema por supuesto muy grande, pero pues aquí vamos a dar algunas nociones básicas referidas a la teoría de los partidos políticos. Y entonces una manera de titular esta presentación sería ¿cómo funciona la política sin partidos en el Perú? El punto de partida es, como el título mismo lo sugiere, medio enigmático, ¿no? En el sentido siguiente: si uno revisa la literatura que existe sobre el funcionamiento de la democracia en el mundo, va a encontrar rápidamente un cierto consenso, y ese consenso es que la democracia como régimen político ha requerido casi necesariamente la existencia de partidos políticos, es decir, de agrupaciones, de asociaciones de ciudadanos que compiten por el poder político, ¿no? ¿Y por qué es que los partidos políticos son tan importantes o han sido tan importantes en la historia de la democracia? Porque, en primer lugar, es muy difícil en sociedades complejas la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos. No solamente por un problema práctico, de tiempo, de dedicación y de lo complejo que es hacer participar a millones de ciudadanos en la vida política, sino también por la especialización que requiere la actividad política y las funciones de gobierno. Entonces, los partidos políticos, en un proceso largo, difícil, conflictivo, a lo largo de mucho tiempo, se fueron conformando como esas entidades, esas organizaciones que representan el interés de los ciudadanos, recogen sus demandas, recogen sus intereses y elaboran sobre la base de esas demandas e intereses determinadas ofertas, determinados programas, de manera tal pues que lo que es muy diverso y muy complejo se hace pues manejable, más simple, y luego compiten pues en una dinámica democrática por el poder, ganan elecciones y los que ganan elecciones implementan, digámoslo así, sus programas de gobierno
y no solamente implementan sus programas de gobierno, sino que tienen un conjunto de funcionarios, técnicos, profesionales, cuadros que ejercen las funciones de gobierno y las funciones de representación. Entonces, esa dinámica, digamos, esas funciones son las que cumplen los partidos políticos en la inmensa mayoría de democracias que funcionan. Y se ha dicho, pues, con razón, que es difícil imaginar una democracia sin partidos políticos. Si es que no existieran partidos políticos, tendríamos, pues, o el peso de líderes, ¿no es cierto?, que pueden desarrollar dinámicas arbitrarias o autoritarias, o podemos vivir, pues, el simple caos, la inestabilidad, ¿no? Y es por esa razón que se ha puesto tanto énfasis en la importancia de los partidos. Y si es que miramos nosotros el caso peruano, vamos a encontrar una suerte de paradoja, ¿no? ¿Y a qué me refiero por esta paradoja? Nos encontramos con la situación siguiente. Durante mucho tiempo la ciencia política dijo, y con razón, que la democracia peruana era una democracia prácticamente sin partidos políticos, porque desde la caída del gobierno de Fujimori no hemos tenido un sistema de partidos que funcione propiamente. Es decir, tenemos partidos que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, que participan en elecciones, pero no cumplen realmente las funciones que cumplen los partidos políticos en otras latitudes. Es decir, no ocurre que sean representativos de la población, no ocurre tampoco que tengan cuadros, que tengan una vida partidaria tal que les permita recoger las demandas, las aspiraciones de los ciudadanos y que las conviertan en programas políticos, porque los partidos, tal como los conocemos en el Perú de hoy, ni tienen mucha relación con los ciudadanos, ni tienen prácticamente ideas o programas fuertemente establecidos. Y peor aún, cuando los partidos ganan una elección, no es la propia gente del partido la que gobierna, sino que muchas veces, gobiernan independientes, o peor todavía, mucha gente que llega al gobierno con un partido político, luego se aleja del partido, pasa a la oposición, sectores que eran de oposición pasan al gobierno, y entonces se arma, pues, un desbarajuste total y no hay manera, pues, de que los partidos cumplan las funciones tradicionales que cumplen en democracias consolidadas. Entonces, durante mucho tiempo la disciplina ha señalado con razón que esto tiene una serie de problemas. El hecho de que no tengamos partidos políticos estables, representativos a lo largo del tiempo, hace que la política sea inestable, hace que la política sea incierta, hace que para los partidos y para los políticos sea difícil pensar más allá del corto plazo, ha hecho que la política se pueble cada vez más de conductas y de personajes oportunistas, ha hecho que la política sea menos programática, menos basada en ideas y mucho más basada en personas y mucho más guiada por intereses personalistas, ¿no? En fin, se ha dicho también que la debilidad de los partidos hace que, si uno mira las últimas elecciones, pareciera que no importa quién gane las elecciones porque las políticas no cambian. Los presidentes, una vez que ganan, no necesariamente cumplen sus promesas electorales. Y todo esto, pues, genera una especie de círculo vicioso y que tiene como resultado, pues, que la democracia peruana, si miramos con encuestas internacionales, tenga algunos de los más bajos índices de credibilidad, de legitimidad de sus instituciones, no solamente en América Latina, sino en general prácticamente en el mundo, ¿no? Ahora, yo diría que en los últimos años los científicos políticos hemos sido relativamente eficientes en describir esto que acabo de resumir en pocas palabras, muy rápidamente. Creo que hemos sido relativamente eficientes en llamar la atención sobre aquellas cosas que no funcionan y sobre aquellas cosas que deberíamos cambiar para que funcionen mejor y para tener una mejor calidad democrática en nuestro país. Sin embargo, y acá ya llego a esto que quería mencionar, la paradoja, ¿no?, que se presenta en el país.
La paradoja que se presenta en el país es que si es que uno tomara realmente en serio el diagnóstico que acabo de mencionar, uno se imaginaría que el Perú sería un país totalmente caótico, un país totalmente imprevisible, un país que va de tumbo en tumbo y de crisis en crisis, de la misma manera en que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, donde hay presidentes que son derrocados, movilizaciones populares intensas que se tumban gobiernos, presidentes que no logran terminar sus periodos. Sin embargo, a mí lo que me parece paradójico es que en medio de esta enorme debilidad partidaria, porque es cierto que la democracia peruana no tiene partidos políticos fuertes, esta debilidad política coexiste medio misteriosamente con una relativa estabilidad y con un periodo de crecimiento económico que ha sido notable en las últimas décadas, ¿no? Perú ha sido uno de los países que más ha crecido económicamente en los últimos años en toda América Latina. Es uno de los países que más ha reducido la pobreza con mayor rapidez y con mayor extensión en los últimos años. Y mal que bien, esa reducción de la pobreza y ese crecimiento económico tienen que ver con cierta continuidad institucional, tienen que ver con cierta continuidad en algunas políticas de Estado. Entonces aquí aparece esta suerte de misterio. Si acabamos de decir que cuando no hay partidos políticos fuertes, ocurre que no hay representación, no hay largo plazo, no hay políticas de Estado, ¿cómo así es que algo como eso parece haber ocurrido en los últimos años? Entonces esa es la paradoja a la que yo quisiera dedicar entonces los minutos que me quedan. Y el planteamiento es el siguiente, ¿no? El planteamiento es que si bien no tenemos partidos políticos, hay otras instancias que de alguna manera, muy precariamente por supuesto, cubren las funciones que los partidos políticos nacionales no están cubriendo en el país. ¿Y cuáles entonces serían estos otros actores, digámoslo así, que cumplen esas funciones y que explican esta paradójica coexistencia entre debilidad partidaria de un lado y de otro lado algunas cosas que sí funcionan y que se expresan sobre todo notablemente en la dinámica de crecimiento económico? Bueno, y aquí yo quiero lanzar entonces dos grandes ideas basadas en diversas investigaciones que yo mismo he realizado y que otros colegas también han realizado en los últimos tiempos. En primer lugar, yo diría que tenemos más o menos claro que si bien la política no funciona a través de los partidos políticos nacionales formales, algo así como algunos mecanismos de representación sí logran funcionar, aunque sea, como les decía, precariamente, ¿no? ¿Y cómo es que funciona esto? Funciona no a través de partidos políticos nacionales, porque los partidos políticos nacionales lo que ocurre es que no tienen cuadros, no tienen militantes. Esto es lo que yo he llamado en algún trabajo partidos sin políticos. Si ustedes van a los principales partidos políticos nacionales, van a encontrar que ellos no tienen personal suficiente para presentar candidatos o para ocupar cargos públicos si es que llegan a ganar alguna elección. Entonces, en un extremo tenemos partidos sin políticos, pero después tenemos políticos sin partido. Es decir, en el Perú hay mucha gente que hace política de una o de otra manera, solamente que la manera de hacer política no pasa por los partidos políticos. ¿Qué significa esto? Que una persona que hace política en algún momento está haciendo política a nivel municipal, en otro momento hace política a nivel regional, en algún momento postula al Congreso, en algún momento pertenece a algún gobierno, a alguna entidad pública, otro momento vuelve, digámoslo así, a lo social y no a lo político, y está en un movimiento constante, ¿no? Estos políticos sin partido son conocidos no por ser militantes de un partido político, sino porque son realmente conocidos por su trayectoria, ya sea porque son empresarios, porque son deportistas,
porque han sido funcionarios públicos, porque han sido candidatos por diferentes partidos en el pasado. En fin, hay una serie de personajes, digámoslo así, que están en lo largo y ancho del país, por así decirlo, que son los que hacen política de verdad, ¿no? Como les digo, es una política personalista, no a través de partidos. Y estas personas están calculando todo el tiempo si les conviene hacer política a través de un partido establecido o aceptar ir como independientes o invitados, digámoslo así, en alguno de los partidos nuevos que aparece, o intentar fundar un nuevo partido que sea una especie de vehículo personal, ¿no? Ahora, luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que estos políticos sin partido muchas veces tienen relación con una serie de intermediarios o de brokers que están a nivel social, y estos intermediarios o brokers a nivel social lo que hacen es vincular demandas sociales con el mundo de la política. Nuevamente, en otras democracias esto lo hace un partido político, pero aquí no. Aquí tenemos dirigentes sindicales, barriales, comunales, que no es que sean estrictamente representantes de las organizaciones en nombre de las cuales hablan, pero cumplen una función de intermediación, ¿no? Y por eso es que utilizo esta palabra, en la literatura utilizamos esa palabra broker, ¿no? Porque creo que expresa muy bien la idea central que se quiere transmitir. Son agentes libres que tienen intereses propios y cuya chamba es precisamente intermediar entre un grupo de gente que tiene una necesidad pero que no sabe cómo tramitarla y algunos contactos que existen, que ellos tienen en el mundo de la política, digámoslo así. Entonces, como ustedes ven, la relación entre política y sociedad sí se da en el Perú, solo que se da de una manera precaria, se da de una manera puntual, se da de una manera inestable, sin lealtades fijas, sin mucha continuidad en el tiempo, pero ocurre. Y de esa manera empezamos a entender cómo así en el Perú tenemos una vida social bastante activa, hay mucha movilización, mucha protesta social, mucha movilización en contra del Estado, tenemos una sociedad que es bastante activa y un Estado que hace lo posible por responder a ese dinamismo de lo social, pero ese dinamismo social no se expresa políticamente, sino que es muy fragmentado internamente, y esa es una gran diferencia entre el caso peruano y otros países vecinos. Pero ese era un tema que quería mencionar, y ya para ir terminando les menciono otro. Esto que acabo de decir apunta a sugerir de qué manera se relaciona la sociedad, el mundo de lo social, con el mundo de lo político en el Perú. Y ahora lo que yo quiero decir es cómo es que funcionan las instituciones y cómo es que funciona el gobierno en el Perú. Porque, como les había dicho, los partidos políticos cumplen varias funciones. Una función es representar, una función es recoger las demandas sociales y llevarlas a lo político. Pero hay otras dos funciones muy importantes que les mencioné hace un momento. Una de estas funciones es recoger esas demandas y convertirlas en una plataforma política. Y luego, les había dicho, los partidos políticos supuestamente proveen el cuadro de funcionarios o de personal político y técnico para implementar esas plataformas y esos programas. Y les había dicho que en el Perú en los últimos años es evidente que los partidos tampoco cumplen con esa función. Y es evidente que no la cumplen porque, como les decía, los partidos políticos no tienen perfiles programáticos muy bien definidos, y ocurre pues que hay mucha diferencia entre lo que los presidentes hacen una vez que son electos y lo que prometieron en campaña electoral, ¿no es cierto? Y después les mencioné rápidamente cómo quienes ocupan los altos cargos públicos en los últimos gobiernos no necesariamente pertenecen al partido que ganó la elección. Entonces, si no son los partidos, ¿quiénes son los que gobiernan? Y aquí yo creo que una pista de investigación en la que estamos varios, que es muy interesante, llama la atención sobre una suerte de autonomía tecnocrática en el Estado peruano. Hay diferentes estudios que desde diferentes perspectivas llaman la atención que se ha generado de una manera autónoma, relativamente independiente a los partidos políticos,
una suerte de élite tecnocrático-política, es decir, gente que influye mucho sobre el desarrollo de las políticas públicas, no porque haya ganado una elección, sino sobre la base de su conocimiento y de su competencia técnica. Entonces hay un conjunto de profesionales de las mejores universidades del país que tienen posgrados muchas veces en el extranjero, que muchas veces han trabajado en organismos financieros o en organismos internacionales, que tienen mucho prestigio, digamos, por sus contactos internacionales y por su dominio de diferentes materias especializadas, y ellos son los que influyen decisivamente sobre las políticas. Esto es bastante claro en sectores como el Ministerio de Economía y Finanzas, pero si es que uno mira el conjunto de instituciones del Estado, uno va a encontrar eso, me parece, como una norma, ¿no? Hay un cuerpo de técnicos, de profesionales que ha marcado cierto sentido común sobre qué es lo que hay que hacer. Y en la medida en que los partidos políticos no tienen personal que sea capaz de debatir o de discutir con este cuerpo de técnicos y de profesionales, pues las ideas de estas personas son las que terminan imponiéndose, ¿no? Y esto tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que nos ha permitido cierta estabilidad en los últimos años, nos ha permitido cierta continuidad en algunas políticas en los últimos años, pero también tiene un lado malo, y ese lado malo es que esa continuidad es vulnerable, es precaria, y es por eso que hay sectores del Estado que funcionan relativamente bien y otros que son un completo desastre. Y también tiene como gran problema el hecho de que las políticas no tienen control democrático, ¿no? Es decir, estas personas ejercen el poder de una manera indirecta, pero no rinden cuentas, y el rumbo que sigue el país no surge de un debate público, sino que es básicamente consecuencia de cierta inercia de decisiones tomadas en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, este es un resumen muy apretado de cosas que yo mismo he estado trabajando en los últimos tiempos y muchos colegas también, y creo que es un buen ejemplo de cómo debe dialogar la teoría general sobre el análisis de la política con la investigación sobre cómo funciona la política en nuestro país, y creo que en este ejemplo espero haberlos persuadido de que esta paradoja de la que les comencé a hablar, uno la puede entender recurriendo a estas herramientas, estos conceptos y estas propuestas que apresuradamente les he resumido. Muchas gracias. Ya hemos avanzado algo sobre este primer paso. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Lo que estamos haciendo en este momento ha sido registrar, recoger información. Ahora viene el segundo paso: contrastar ideas, llegar a acuerdos, ¿no?, con respecto al tema que estamos tratando. Para ello vamos a analizar la ley de los partidos políticos, sus modificaciones y la última discusión que se ha dado en el Congreso el año pasado, que también va a generar los últimos cambios que, dicho sea de paso, dejan fuera de la competencia regional y distrital que se va a llevar a cabo ahora el 7 de octubre. No, es la última variación que se ha hecho con respecto a la ley de los partidos políticos. Sobre estos documentos legales, ustedes van a trabajar en equipos de acuerdo a las indicaciones que les voy a dar, y después de haber contrastado esas ideas y llegado a algunos acuerdos, recién pasaremos al último paso del delibera, que va a ser exponer todos sus acuerdos sobre lo que está pasando con los partidos políticos en el Perú en una mesa redonda sobre el tema. Entonces, veamos. ¿Qué evidencias debemos mostrar para que yo pueda darme cuenta
que todos los componentes de esta función cerebral, el delibera, se han cumplido, ¿no? Entonces ustedes van a tener que presentar esta mesa redonda con todas las indicaciones que vienen a continuación, ¿sí? Entonces, una mesa redonda se diferencia de un debate en que el público, el auditorio, va a escuchar la ponencia del panel de expositores, pero no tiene la opción de hacer un contraargumento. Simplemente va a escuchar y luego ellos van a elaborar un resumen de lo más importante que se haya logrado captar a manera de conclusiones. Para poder canalizar, orientar bien nuestras ideas, nos preguntaremos, ¿qué está pasando en el país con respecto a los partidos políticos? ¿No? Y no crean ustedes que no hay información al respecto. Los politólogos y las personas que estudian las ciencias políticas en nuestro país han recogido y han hecho mucha investigación al respecto. Y para ello tenemos algunos datos informativos, ¿no?, en la dirección que tenemos acá. Y lo que hemos podido obtener es lo siguiente. Se puede observar que cuando un sistema tiene un número alto, ¿no?, de partidos políticos, más de 5 por decir, no es muy funcional, no es muy positivo para esa sociedad. Y les explico por qué. Porque se requiere la mitad más 1 de la votación. Y eso es fácil de alcanzar cuando se tiene 2 partidos políticos. Pero cuando se tiene más, la votación está muy diversificada. No se llega fácilmente al requisito legal del 50% más 1. Y si solamente se considerara el que ha obtenido la mayoría de esos 5 o 6 candidatos, una mayoría simple, significa que si han sido 5 partidos los que se presentan, tendrían el 20% del total de la población. Realmente eso es un respaldo popular muy pobre para poder llevar adelante sus propuestas de trabajo. Ahora, los estudios dicen que cuando es más de 5. Ahora para las elecciones presidenciales hemos tenido 20 partidos. Y para elección regional y distrital, hasta la fecha ya pasaron los 20 grupos políticos. Entonces se imaginan ustedes que la persona que salga elegida tiene un muy pobre respaldo popular y entonces desde el inicio de su gestión, si son 5, tiene el 80% en contra y un 20% de aprobación. Entonces eso que pide el Jurado Nacional de Elecciones y que pide la ley de los partidos políticos de llegar al 50% más 1, tiene una razón de ser para poder tener la posibilidad de llevar adelante su plan de trabajo. Y eso también va de la mano con tener no solamente una cantidad de partidos políticos, sino que las personas que entran en una contienda electoral tienen que tener, ¿no?, una disposición democrática, porque fíjense lo que ha ocurrido con la última elección presidencial. La segunda vuelta entre PPK y Fuerza Popular. Miren ustedes cómo se ha desenvuelto ese Congreso. Realmente no ha sido nada favorable para
la ejecución de sus propuestas de trabajo. Entonces, no solamente es la cuestión numérica, los porcentajes, también es necesario tener una conciencia y disposición democrática de respetar los resultados, el sentir de la población, porque es de la ciudadanía de donde salen, ¿no?, las decisiones de gobierno. De acuerdo a las investigaciones que se han realizado, fíjense ustedes, acá tenemos la cantidad de agrupaciones políticas desde el año 2000 hasta el año 2011. Miren ustedes cómo nosotros hemos ido aumentando las agrupaciones políticas de 10, 13, 24 y 12. Desde luego que ese fraccionamiento de la ciudadanía no nos va a conducir nunca a apuntar al desarrollo del país, porque siempre se va a deliberar por una segunda vuelta, y las personas que tienen que elegir en una segunda vuelta tienen que hacerlo llevado por la circunstancia, porque no tienen otra, aunque no simpaticen con ninguna de las dos posturas políticas. Quiere decir que cumplen ya por las circunstancias obligatorias para no pagar la multa, votan por uno de los dos, pero a la hora de la hora, al ejercer su vida cotidiana, van a estar no tan predispuestos a acatar las disposiciones que se tomen. Se dan cuenta de lo grave y perjudicial que es. Aquí tenemos las leyes de los partidos políticos. La primera, la 28094, que fue promulgada en el año 2003, en un primer momento se consideró que atendía las necesidades del país. Cuando ha pasado el tiempo, se dieron cuenta de que habían algunos aspectos que no se habían considerado, como es el caso, por ejemplo, del financiamiento. ¿Cómo financian los partidos políticos sus campañas? ¿Cuáles son los requisitos para ser considerado como partido político? Y también en un primer momento la ley 28094 hablaba de partidos políticos. En cambio, a partir del año 2009 se aprueba una nueva ley en donde ya se cambia la denominación de partidos políticos por agrupaciones políticas, ¿no? Porque de esa manera se da una mayor amplitud. Los partidos políticos es una agrupación, pero no es la única, y lo vamos a ver al analizar esta ley. Ya desde el año 2015 se entró nuevamente en un debate porque esta segunda ley también tenía algunas deficiencias, ¿no? Y esto ha dado lugar a las discusiones que se han suscitado en el Congreso hasta el año pasado. ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿No? ¿Qué ha ocurrido entonces? Se ha visto que como la elección de alcalde es una elección de carácter local, se forman muchas agrupaciones de vecinos para elegir al alcalde del lugar. Y se queda de lado las agrupaciones políticas. Entonces la discusión ha girado en torno a que solo los partidos políticos, las agrupaciones políticas debidamente organizadas, sean las que tengan la prioridad en este tipo de elecciones. Esas discusiones se han suscitado el año pasado hasta el mes de octubre, y vamos a ver ahora, ustedes van a indagar cuál es la última modificación que se ha hecho. Eso es lo que está en este momento
fresquito y es lo que se va a aplicar ahora en el mes de octubre. Las investigaciones que se vienen haciendo, y uno de los principales investigadores, yo les había mencionado al doctor Martín Tanaka, aquí vamos a observar que en una de sus clases en la Universidad Católica nos da una explicación de cómo funciona la política sin partidos en el Perú. Porque, según su parecer, los partidos deben reunir ciertas características que no las cumplen las agrupaciones que tenemos en nuestro país. Entonces, vamos a escuchar a este investigador que nos explique su punto de vista. Después de observar y de escuchar, ¿no?, el pensamiento de este profesor de la universidad, los invito nuevamente a agruparse con su compañero o compañera de carpeta y a responder estas preguntas. El Jurado Nacional de Elecciones, en su página web, y después de participar de varias investigaciones sociales, ha llegado a la conclusión de que en la ciudadanía hay algunas preguntas que se presentan con mucha frecuencia, ¿no? Y esas preguntas, vamos a entrar a la página del Jurado Nacional de Elecciones para averiguarlas y las estaremos comentando en la próxima clase. Ahora vamos a ver cómo se organiza una mesa redonda y los detalles de esto los vamos a ver en las siguientes imágenes.
e-commerce, el comercio electrónico o comercio online. Y para darnos cuenta del impacto de este fenómeno, he aquí un dato. Por ejemplo, las tiendas online son, tras los bares, el segundo negocio más recurrente entre quienes crean su propia empresa para salir del paro. Pero ¿es un buen negocio? ¿Tan fácil es vender por Internet? Pues lo vamos a descubrir con nuestros siguientes invitados. Empezamos, como siempre, con las presentaciones. Nos acompaña Leonard Pera, que es director de Open Ideas y autor del libro Social Commerce, 100 consejos para vender en Internet. Les saludamos. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. También tenemos con nosotros a Juan Macías, que es consejero de A Digital. Tiene el blog e-commerce de Juan Macías. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan. Y por último saludamos también a David González, que es gerente de la tienda de muebles portobellostreet.es. ¿Qué tal? Bienvenido, David. Bueno, de entrada, cada uno de ustedes o de vosotros, si os puedo tutear, qué es lo que vendéis y cómo se os ocurrió venderlo por Internet. Por ejemplo, en el caso de David. El adolescente es más frecuente en los estratos económicos más bajos, a lo mejor por falta de información, por falta de cultura sobre educación sexual. Ese es uno de los agravantes. Los jóvenes están menos preparados para afrontar las problemáticas emocionales, económicas. Yo se lo atribuyo a dos cosas. Una, tenemos una desigualdad económica y una marginación muy grande. Y otra es que tenemos a nivel cultural un rezago que no hemos podido, pues culturalmente, la educación sexual, así como que ha habido una nueva racha, pero hace falta mayor educación sexual integral. Desafortunadamente las jovencitas están ingiriendo alcohol al mismo nivel que los jóvenes y esto hace que ellas tengan conductas erráticas de falta de conciencia y se relaciona la práctica del alcoholismo con los embarazos no deseados. Desafortunadamente muy jóvenes. No basta actualmente con lo que estamos aprendiendo en las aulas, lo están aprendiendo en las aulas nuestros hijos.